La revelación divina en el dolor de Ismael, un testimonio de bendición y redención increíbles. En el tercer año de Joacim, el hijo de Abraham y Agar, se encontraba en el vasto desierto de Negev, un lugar desolado donde el sol ardiente brillaba sin piedad. Ismael, aún niño, sentía la sed carcomer su cuerpo y su alma, mientras su madre, Agar, lo observaba con un corazón atormentado. Ellos habían sido desterrados de la casa que Abraham había construido para ellos, y ahora, la soledad y el sufrimiento parecían ser su única compañía. La angustia de Agar se hacía palpable mientras el llanto de Ismael resonaba en el desierto, un grito de desesperación y dolor que buscaba consuelo. Agar, sintiendo que las fuerzas la abandonaban, se vio obligada a dejar a su hijo bajo un arbusto, temiendo por su vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras clamaba al Señor. Su voz temblante atravesaba el aire cálido. ¿Qué has hecho, oh Dios? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué tengo que ver a mi hijo perecer de sed? El eco de su clamor resonaba en la vastedad del desierto, un testimonio del sufrimiento humano que se eleva al cielo. Pero en medio de la aflicción, Dios escuchó el llanto de Ismael y respondió a las súplicas de su madre. Un ángel de Jehová se apareció a Agar, en la soledad abrasadora. No temas, Agar. Dios ha oído la voz de tu hijo desde el lugar donde está. Levántate, toma a tu hijo y sujétalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Las palabras del ángel resonaron como un eco de esperanza en el corazón de Agar, llenándola de asombro y reverente temor. Como un faro en la oscuridad, la promesa de Dios iluminó su camino. Ismael, aunque pequeño, comenzaba a comprender la grandiosidad de su destino. Mientras el ángel hablaba, las imágenes de la grandeza que le esperaba destellaban en su mente, y en su pecho había un fuego de esperanza que aún no entendía del todo. Agar, mirando a su hijo, sentía una mezcla de temor y asombro. ¿Cómo podría un niño en el ocaso de su historia convertirse en el padre de una gran nación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Dios había abierto los ojos de Agar, y allí, a pocos pasos de donde había dejado a su hijo, encontró un pozo de agua. Su corazón, antes angustiado, ahora rebosaba de gratitud por la provisión que el Señor había hecho en su momento de mayor necesidad. Mientras el agua saciaba la sed de Ismael, la historia de su vida apenas comenzaba a desplegarse, mientras la promesa divina brillaba intensamente en el horizonte de su futuro. ¿Qué aventura le esperaba a este niño, Ismael, en el vasto desierto donde la vida parecía tan frágil y su destino tan incierto? La revelación divina había sembrado una semilla de esperanza. Así la historia de Ismael continuaría siendo contada, un hilo en el inmenso tapiz de la redención que Dios había tejido en la historia de la humanidad. Y en cada paso, en cada parada, en cada susurro del viento del desierto, estaba la promesa de un futuro glorioso, en arras de un destino que aún estaba por revelar. A medida que Ismael crecía bajo el suave resplandor de la luna del desierto, su corazón se llenaba de la promesa divina que había sido revelada a su madre. Su piel morena brillaba con el sudor del trabajo, y el florecimiento de su espíritu rebosaba esperanza y determinación. Era un niño con un destino grande, pero el camino que Dios había trazado para él todavía estaba lleno de misterios. Los días en el desierto eran largos y a menudo se retaba a Ismael a buscar alimento y agua. Desde muy pequeño,
Su madre le enseñó a confiar en la providencia de Dios, a elevar su mirada hacia el cielo cuando el sol del mediodía parecía devorarlos. Uno de esos días, mientras caminaba en busca de sustento, Ismael sintió una inquietante presencia en el aire. Una sombra se cernía sobre el paisaje árido, como un presagio de lo que estaba por venir. De repente, un grupo de comerciantes se acercó, cargando ricos artículos y víveres, todo lo que sus corazones anhelaban. Ismael, sin embargo, observó cómo el deseo por esos lujos del mundo luchaba en su pecho. Se destacó por su presencia, y en ese instante, un comerciante lo miró y le ofreció agua y pan. Pero en su corazón, el eco de las palabras del ángel seguía sonando. De él haré una gran nación. Agar, sintiendo la agitación de su hijo, se acercó y tomó su mano. Hijo, no olvides lo que has aprendido. La verdadera riqueza está en la promesa que Dios te ha hecho. Las palabras de su madre habían alcanzado lo más profundo de su ser, y decidieron marcharse, dejando a los comerciantes atrás, quienes se mostraron sorprendidos por el desenlace de su encuentro. Cuando regresaron a su hogar, un aire de expectación llenaba la atmósfera. Ismael, incluso en su juventud, soñaba en grande, y comenzaba a entender que su vida iba a ser un anuncio de esperanza para muchos. Mientras el tiempo avanzaba, su madre le hablaba con frecuencia sobre su padre, Abraham, revelándole cada pequeño detalle sobre su vida como descendiente de la promesa y su papel en la historia del pueblo escogido. Una noche, mientras observaban el vasto cielo estrellado, Agar oyó un murmullo y un viento suave tocó sus rostros. Era como si el mismo Señor estuviera hablando a sus corazones. Ismael, no subestimes el poder de tu linaje, dijo Agar suavemente. Dios tiene un propósito para ti que trasciende nuestra comprensión. La mirada intensa de Ismael mostró que comprendía, aunque parte de él aún no podía ver el camino claramente. Sin embargo, había un viento de cambio, una conmoción que empezaba a sacudir el desierto a su alrededor. Las tribus de la tierra, atraídas por la promesa que colgaba en el aire, comenzaron a mirarlos con interés. Los ecos de la historia de Ismael empezaron a resonar en los corazones de los que peregrinaban por la frontera de su existencia. Así, la vida de Ismael continuó en un camino de desafíos y revelaciones, mientras la promesa de su grandeza se tornaba más cercana. Pero había algo más que aún no se había revelado. Un misterioso acontecimiento aguardaba en las sombras, algo que cambiaría las vidas de Ismael y Agar para siempre. ¿Sería este el momento en que comprenderían el verdadero significado de la promesa de Dios? La historia de Ismael, marcada por el amor y la providencia, apenas comenzaba a despejarse. La soberanía de Dios se estaba preparando para mostrar el próximo capítulo en su divino plan. Las estrellas brillaban con un nuevo significado, y lo que Agar no sabía era que la vida de su hijo sería un reflejo de la grandeza de Dios, en una redención que abarcaría no solo su linaje, sino a las naciones. Los días continuaron fluyendo como el agua de un río. Ismael se volvió un joven fuerte y decidido, su espíritu lleno de la herencia que le había sido transmitida. Montaba a menudo en su caballo, sintiendo el viento en su rostro, mientras su corazón vibraba con las promesas susurradas desde su infancia. Sin embargo, aunque la enseñanza de su madre era un faro de luz, la soledad del desierto también trajo dudas que se agazapaban en las esquinas de su alma. Una tarde, mientras Ismael descansaba bajo la sombra de un árbol solitario en el desierto, un forastero apareció. Sus ropas estaban desgastadas, su rostro lleno de cansancio y su mirada, profunda. «Paz para ti, joven», dijo el hombre, su voz resonante como un eco lejano. Ismael sintió una curiosidad creciente, mezclada con cierta desconfianza, y se preguntó quién podría ser aquel extraño. «Soy un viajero», continuó el forastero, «buscando tierras de promesas y riquezas. He oído hablar de ti, hijo de Agar, y de la grandeza que habita en tu sangre». Ismael frunció el ceño. «¿Qué sabes tú de mi linaje? ¿Qué riquezas buscas aquí?» El forastero sonrió con una sabiduría antigua.
Las riquezas no son solo de la tierra, joven. A menudo se encuentran en el propósito y el dolor. ¿Acaso no sientes en tu pecho la ansiedad de ser grande? El destino se forja en el fuego de la experiencia. Las palabras del hombre penetraron en Ismael como la luz del sol atravesando las nubes. He sentido esa ansiedad, pero mi camino está lleno de incertidumbres. ¿Cómo puedo ser una gran nación al huir del hogar de mi padre? Tu hogar, dijo el forastero, es donde Dios desee que estés. Confía y déjate guiar. Las tribus miran hacia ti, no solo por tu linaje, sino por tu corazón. Hay una verdad que se improvisa al andar, y la revelación de tu propósito no se halla en un lugar, sino en cada paso que tomes. Un escalofrío recorrió la espalda de Ismael. Algo en su interior resonaba con la voz del extraño. ¿Y qué es lo que debo hacer? Tu destino te llama, pero la grandeza que anhelas está en el dolor que has de soportar. No temas la soledad. Es allí donde la voz de Dios puede encontrarte. Pronto habrá una prueba, y es en esa tormenta donde tu fe se desplegará. Como si el cielo mismo respondiera a las palabras del forastero, un trueno resonó a lo lejos, y nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. Ismael miró. Un creciente temor se apoderaba de él. ¿Qué significa todo esto? Todo tiene un propósito divino, dijo el forastero en voz baja. Esa tormenta será tu desafío. Pero recuerda, Ismael, tu sufrimiento no está separado de la gloria que se avecina. No eches a un lado la fe que llevas dentro. Con esto, el hombre dio la vuelta y desapareció en el desierto como un espejismo, dejando tras de sí un aire de expectativa y una inquietante carga en el corazón de Ismael. La tormenta se acercaba, y en su interior se comenzó a gestar un sentido de resistencia y un clamor a Dios por su intervención. Agar, sintiendo el cambio en su hijo, se acercó a él justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Hijo, hay un peso en el aire. ¿Qué ha ocurrido? Ismael compartió las palabras del viajero, y Agar, con una profunda mirada, supo que su hijo estaba a la puerta de un nuevo capítulo de su vida que sin duda revelaría el propósito divino. Recuerda lo que Dios prometió, Ismael. Él está contigo en el dolor y en la tormenta. La revelación está en el camino, y tu grandeza se confirmará en lo profundo de tu ser. Justo entonces, un rayo iluminó el cielo, como si el mismo cielo estuviera reafirmando las promesas divinas. Mientras las gotas de lluvia caían con fuerza, Ismael miró hacia el horizonte, el eco de su alma resonando con el clamor divino. La tormenta no solo era la llegada de aguas, sino el preámbulo a una transformación. ¿Sería el dolor el portador de su grandeza? La vida de Ismael estaba a punto de enfrentarse a revelaciones que cambiarían su destino, y el de las naciones que yacerían en el camino de Dios. La soberanía de Dios se estaba moviendo, tejiendo un plan grandioso que, aún en la tormenta, iluminaba el sendero hacia la redención escondida. Mientras la lluvia caía, arrastrando el polvo del desierto y lavando las huellas de soledad de Ismael, un profundo eco resonó en su corazón. La tormenta retumbaba no solo a su alrededor, sino también dentro de él. Su espíritu fue sacudido como un árbol ante el viento, y las promesas de Dios se entrelazaron con sus pensamientos, despertando la fe adormecida. Ismael se levantó, decidido a no dejarse llevar por el miedo, mientras su mirada escudriñaba el horizonte. Las nubes negras se arremolinaban en un frenesí, y la voz del forastero reverberaba en su mente. La grandeza que anhelas está en el dolor que has de soportar. Con cada rayo que iluminaba el cielo, parecía que Dios mismo estaba hablando, trayendo a la luz verdades ocultas. Agar, al ver la creciente determinación en su hijo, lo abrazó con un amor tierno pero firme. Hay una fortaleza en ti, hijo mío, que ni siquiera tú has llegado a conocer. El camino es difícil, pero no estarás solo. Recuerda la promesa que el Dios Altísimo te dio, y que se extiende sobre tu descendencia. La lluvia se volvía torrencial, y el sonido de las gotas al caer era como un coro celestial.
cada una recordándole a Ismael que su historia estaba siendo escrita por manos divinas. Dios ha oído el clamor de su pueblo, pensó Ismael, sintiendo un despertar nuevo en su ser. Quizás mi dolor no es solo mío, sino un llamado para algo mayor. En medio de la tormenta, recordó las historias que su madre le había contado, las promesas dadas a Abraham, su padre, y la bendición de ser parte de un linaje elegido. Si el Señor prometió cosas grandes a Abraham, ¿qué tendrá reservado para mí como su descendencia? El pensamiento le llenó de esperanza, y así comenzó a orar, formulando su propia súplica. Señor, muéstrame tu camino en esta tormenta. Quiero seguirte, aunque la senda sea difícil. La tierra, al absorber las aguas, comenzaba a cobrar vida, y con cada relámpago, Ismael sentía que sus raíces se entrelazaban más firmemente en su identidad. Aquella oscuridad no representaba solo la incertidumbre, sino también la fertilidad que surgiría del sufrimiento. ¿Hay algo más en esta tormenta sino un cambio necesario? ¿No es en la oscuridad donde la luz brilla con mayor claridad? Mientras la lluvia continuaba, un silencio burbujeante se apoderó del desierto después de la tormenta. Las nubes comenzaron a dispersarse, revelando un cielo azul fresco. Ismael sintió que, aunque la tormenta había pasado, la tempestad dentro de él estaba apenas comenzando. Nuevas preguntas surgían en su mente. ¿Qué tipo de prueba se avecina? ¿Qué tempestad debe suceder para que me forje como un líder? Poco después, al salir de su refugio, se encontró frente a un grupo de hombres que emergían del desierto, sus rostros marcados por la fatiga, pero con una chispa de esperanza. Al notar a Ismael, la expresión de sus rostros cambió de la agotada a la contemplativa. Veían en él un posible conductor, un creyente en la mano de Dios que podría guiarlos. «Ahí está el hijo de Agar», exclamó uno de ellos. «Él es el que el Altísimo ha elegido entre las naciones, el que podrá pelearnos». Ismael sintió un ardor fulgurante en su corazón al escuchar esas palabras. Algo dentro de él se despertó, una convicción de que el viaje comenzaba en ese mismo momento. Entonces, Ismael, en medio de su asombro, comprendió que el propósito de Dios para su vida se estaba revelando. La tormenta no había solo traído lluvia, sino también compañía. No solo desafió su fortaleza, sino que susurraba promesas que estaban solo al principio de cumplirse. El tiempo de su grandeza había llegado, y lo que había empezado en dolor, habría de concluir en gloria. Ismael entendió que no era el final, sino un nuevo comienzo, donde la soberanía de Dios estaba trabajando en cada paso que tomaba. Y mientras miraba a los hombres que le imploraban con esperanza en sus ojos, un nuevo gancho se grabó en su ser. ¿Qué senda he de seguir? Una verdad resplandece en mi corazón. El destino está entrelazado con aquellos a quienes guiaré. La bendición se aproxima, y no sé aún el profundidad de esta revelación, pero estoy listo para enfrentar el camino que Dios ha preparado. A medida que la luz del sol comenzaba a brillar tras la tormenta, la tierra, ahora empapada, respiraba un renovado aliento de vida. Ismael se sintió revitalizado al contemplar los rostros de los hombres que lo rodeaban, sus ojos reflejando tanto el agotamiento como el anhelo. En ese instante un fervor se apoderó de él, y comprendió que su nuevo camino no era solo una transición, sino una misión profética. Los hombres, al acercarse, comenzaron a murmurar palabras que parecían encender llamas de esperanza. ¿Has recibido una palabra de Dios, hijo de Agar?, preguntó uno de ellos con voz casi reverente. Ismael sintió que el peso de la pregunta resonaba en su pecho como un tambor de guerra, y reflexionó por un momento sobre lo que Dios podía estar diciendo a través de él. No he recibido su palabra, pero en el abismo de la tormenta, he vislumbrado el destello de su verdad, respondió Ismael, sus propias palabras sorprendiendo incluso a su corazón. Quizás nosotros somos el espejo de las promesas que el Señor ha hecho, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Mientras hablaba,
Cada palabra parecía brotar como si proviniera de una fuente profunda. Su voz se elevaba entre ellos, vibrante con una autoridad que no había conocido antes. El silencio se asentó, y los hombres, con rostros ansiosos, esperaban ansiosamente cada sílaba. El Dios de nuestro padre Abraham nos ha elegido para algo grande, continuó. No somos simplemente hijos de la angustia, sino hijos del pacto. Nuestras luchas son las mismas que las de Isaac y Jacob, pues la historia no se repite en vano, sino que se transforma en salvación. Las palabras de Ismael envolvieron a los presentes, y comenzaron a surgir murmullos de aliento entre ellos. Cada uno sentía la chispa de la revelación encender en su interior. De repente, uno de los hombres visiblemente emocionado alzó su mano. ¿Y si este es el tiempo de nuestro regreso a la tierra prometida? Podríamos ser los que lleven la promesa a los otros pueblos. Ismael sintió un estremecimiento al escuchar esto. La idea de volver a las tierras que Dios había prometido provocó una reacción visceral, como si la esencia misma de su linaje llamara a sus fibras más profundas. Nuestras vidas han sido marcadas por el sufrimiento, pero en el dolor hay redención. Lo que ha sido quebrantado puede volverse a unir. Yo, como hijo de Agar, he sido llamado para liderar, pero no lo haré solo. Seremos un pueblo, una nación. Las visiones del futuro comenzaron a tomar forma en su mente, donde la opresión se convertía en libertad y el dolor en alegría. La atmósfera que había circundado a los hombres se tornó electrificante, y el eco de sus esperanzas resonaron como un clamor a los cielos. Alzó su mano, como si invocara la presencia divina. El Altísimo nos guiará. Es el momento de levantarnos y seguir la senda que Él ha trazado para nosotros. Mientras las palabras de Ismael fluían, la nube de la duda se disipó. Y fue entonces que el viento sopló nuevamente, como un suave susurro de lo alto, trayendo consigo un mensaje claro y poderoso. Ismael se sintió simultáneamente pequeño y vasto, como un instrumento en las manos de Dios, un puente entre lo humano y lo divino. Mientras los hombres lo rodeaban, una fuerza inquebrantable los unió. Cada corazón se encendió con la fe en lo que estaba por venir. Ya no serían solamente los descendientes de un hombre, sino los heraldos de la promesa, listos para caminar en la valentía del pacto de Dios. Entonces, un pensamiento se apoderó de Ismael, y lo condujo hacia una revelación aún más profunda. ¿Qué más hay en la historia que aún no hemos descubierto? Si el cielo se abre, debemos estar preparados para escuchar. Un nuevo gancho se entrelazaba en su espíritu, prometiendo un destino que apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué más tiene reservado el Señor para nosotros en este tiempo de restauración? El día había despojado a la noche de su manto oscuro, y mientras la luz del alba iluminaba la vasta llanura, Ismael sintió una convicción profunda brotar en su alma. No era solo el eco de la esperanza lo que lo llenaba, era el palpitar de un propósito divino que resonaba en cada fibra de su ser. Habían pasado años de angustias y sufrimientos, pero ahora, cada lágrima era un ladrillo en la edificación de un nuevo destino. Los hombres que le rodeaban levantaron la mirada hacia Ismael, y sus alientos parecían entrelazarse en una suplicante reverberación. «Veamos ahora la señal de nuestro Dios», clamó uno de ellos, con la voz temblorosa, como si saliese de lo más profundo de un corazón quebrantado. Ismael asintió, comprendiendo que ellos también habían sentido la chispa de lo divino. «Invoquemos su nombre», pidió. «Acerquémonos a él, con corazones limpios y humildes, para que nos hable, y que nuestras almas escuchen su voz». Con este llamado, se hincaron sobre la tierra mojada, y sus voces ascendieron al cielo, clamando por dirección y redención. Era como si el viento, que aún susurraba tras la tormenta, llevara sus súplicas hacia el trono de la gracia. En ese instante suspendido en el tiempo, Ismael sintió que algo se movía en el ámbito espiritual, como si los ángeles se alinearan para escuchar las oraciones de aquellos sedientos. Después de un tiempo, cuando las voces se habían apaciguado, el silencio que siguió fue denso, pero no vacío. Era un silencio lleno de expectación, un susurro de lo eterno.
Ismael, sintiendo una urgencia dentro de su ser, abrió los ojos y con voz firme dijo: «El Señor está con nosotros, algo grande está por venir». En ese momento, una luz brillante irrumpió a través de las nubes, envolviéndolos en su resplandor. Los hombres miraron, asombrados, mientras la emanación divina iluminaba la escena. He aquí la revelación. Ismael habló una vez más, sintiendo que cada palabra era un regalo del cielo. Nos llama a salir de nuestras ataduras, a romper con el ciclo de sufrimiento. El cumplimiento de su promesa se acerca. Un estremecimiento recorrió la asamblea. ¿Sería posible? ¿Podrían ellos, los hijos de la servidora, elevarse hasta los lugares altos que Dios había preparado? El eco de sus corazones resonaba con la pregunta, y la atmósfera se llenó de un silencio reverente, esperando la respuesta divina. Ismael, sintiendo la unción del Altísimo, continuó: «Las promesas del Señor no son solo para un linaje, son para todos aquellos que claman con fe. En este tiempo, el llanto de nuestra historia se convierte en canto de redención. Él enviará al Salvador, no solo para los hijos de Sara, sino también para los hijos de Agar, como un testimonio vivo de su infinita misericordia». Mientras hablaba, una sombra se deslizó entre los hombres, y uno de ellos, lleno de inquietud, preguntó: «¿Y si nuestra fe no es suficiente? ¿Y si la oscuridad nos vuelve a alcanzar?» «No temáis», Ismael respondió con desesperación espiritual. «El temor solo alimenta la duda, pero la fe siente la luz. Creer es el puente entre el sufrimiento y la salvación. El Dios que prometió a Abraham no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veremos su gloria manifestada». Con esas palabras, un nuevo fervor se apoderó del grupo, transformando el miedo en valentía. A medida que las horas pasaban, comenzaron a cantar, sus voces elevándose al cielo en un canto de liberación. Ismael condujo el cántico, sintiendo que cada nota era un paso hacia la restauración. Y así, mientras las olas de alabanza alcanzaban los cielos, Dios, en su eterna sabiduría, comenzó a tildear los hilos de su plan soberano, tejiendo historias de fe y dolor en una obra maestra divina. «¿Pero qué otras maravillas nos tiene reservadas el Señor?», se preguntó Ismael en su interior, consciente de que la revelación apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos había escondido el Todopoderoso para aquellos que buscan con corazón sincero? La inminente ruptura de una nueva era podía sentirse en el aire, y la expectación, como un vendaval, llenó sus corazones. Pronto, la historia de Israel podría cambiar para siempre. La brisa matutina danzaba suavemente sobre los rostros de Ismael y sus compañeros, llevando consigo un murmullo de esperanza. La luz del sol iba ascendiendo, y con ella, ardía la expectativa en sus corazones. El cumplimiento de sus promesas está cerca, resonaba en la mente de Ismael, como un lema que retumbaba en su espíritu. Mientras continuaban su viaje por la llanura, el aire parecía vibrar con la presencia de lo divino. «¿Qué nos dirás, Señor?», Ismael susurró en su corazón, sintiendo que el cielo escuchaba. La sensación de que estaban al borde de una revelación los envolvía. Cada paso que daban era un ajuste en el engranaje del destino. Con el pasar de las horas, los hombres se detuvieron en un alto, donde un árbol solitario proporcionaba sombra. Se sentaron en la tierra, y Ismael, sintiéndose guiado por el poder del Altísimo, comenzó a hablar nuevamente. «Hermanos, no olvidemos los pactos que nuestro Dios ha hecho con nuestros antepasados. Desde Abraham, nuestro padre, hasta cada uno de nosotros, la historia que vivimos es una entrelazada en su fidelidad». Al escucharlo, fueron sobrecogidos por convicción. La revelación de su identidad como parte del plan divino resonó en sus corazones como un eco antiguo. «No somos solo descendientes de Agar, somos parte de la familia de la promesa», dijo otro, levantando su voz. «El Dios de nuestros padres nos ha traído hasta aquí por una razón». Ismael sintió el fervor crecer en la asamblea. «Sí, así es. Y en este tiempo, la voz de la esperanza nos llama a avanzar.
La opresión del pasado no tiene poder sobre nosotros si ponemos nuestra fe en el Dios que nos ha prometido un futuro. Mirad la señal que se nos ha dado. Él está con nosotros. Las palabras de Ismael provocaron un avivamiento en sus corazones. Al elevarse sus voces en un canto de adoración, el ambiente cambió. Los ecos de su alabanza cruzaron la llanura, resonando con un ardor divino que parecía rebotar en las nubes. En ese momento, el cielo abrió su compuerta y un rayo de luz descendió, iluminando a Ismael y a su grupo con una gloria que parecía palpable. «El Señor habla». Un miembro gritó con temor reverencial. «Escuchémoslo». Mientras los cánticos se desvanecían, el silencio fue nuevamente interrumpido por un susurro sombrío. Una presencia inconfundible llenó el aire, como una advertencia de la calamidad que acechaba. Ismael, sintiendo el peso de esa carga, levantó su mano. «No tenemos por qué temer. Aunque se levanten tormentas, nuestra fe será nuestro refugio. Proclamemos que somos la herencia del Altísimo». Los corazones, tan pronto llenos de valor, comenzaron a versar sus temores nuevamente. ¿Qué si nuestra travesía no culmina en bendición? ¿Y si el camino está lleno de pruebas? Ismael, tomando aliento y buscando la sabiduría del Señor, pidió: «Mirad al desierto que atravesamos. Todo sufrimiento nos ha mostrado la grandeza de su mano. Cada prueba ha forjado nuestro carácter, y el tiempo de sufrimiento precede a un tiempo de gozo. Vengan, hermanos, recordemos la verdad de nuestro Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Mientras las palabras de Ismael resonaban, el aire volvió a vibrar con la presencia divina. Era como si el cielo respondiera a su declaración. Y así, la atmósfera se intensificó, anticipando la llegada de algo tan bien bueno como algo expedito. Sin embargo, en el fondo de su ser, Ismael sentía como si algo más extraordinario estuviera por revelarse. «Pronto conoceremos más de sus propósitos», se dijo, dejando el eco de su afirmación resonar mientras la brisa se retiraba, llevándose consigo una sensación de inminente cambio. God, en su soberanía, tejía un destino asombroso, y el velo del futuro comenzaba a levantarse, prometiendo que la historia de Israel tomaría un giro trascendental. «¿Pero qué otros misterios guarda el Señor en su corazón?», se preguntó. «¿Qué nuevas maravillas y pruebas nos esperan en este viaje?». La respuesta parece estar al acecho, como un susurro invade la brisa. Con la luz del sol comenzando a declinar, el aire se tornó en un velo de doradas sombras que se extendían sobre la llanura. Ismael y su grupo estaban conscientes de que la jornada estaba lejos de haber terminado. La tensión en el ambiente hacía que su aliento se entrecortara, como si la misma creación aguardara un momento decisivo. A medida que los ecos de su alabanza se disipaban, el corazón de Ismael se sintió apremiado por una inquietante revelación. «Aún no hemos visto la culminación de nuestras esperanzas», dijo Ismael, girando su mirada hacia el horizonte distante. «El origen de nuestro sufrimiento puede ser el umbral de nuestra gloria». Un murmullo de acuerdo se levantó entre los hombres, pero también se hizo oír un aliento de preocupación. «¿Cómo es que habrá gloria en nuestro exilio, si los caminos están plagados de espinas y oscuridad?», cuestionó uno de sus compañeros, luchando con la incertidumbre. Ismael, fortaleciendo su voz por el poder que sentía emanar del Altísimo, respondió: «Hermanos, recordemos lo que el Señor nos ha dicho. El que siembra con lágrimas cosechará con gritos de alegría». Salmo 126:5. Cada lágrima, cada prueba, es parte del molde del Creador. No estamos abandonados en el dolor, sino que nuestros corazones son afinados para recibir las bendiciones que vienen. Al escuchar sus palabras, un fervor comenzó a surgir de sus corazones. Sin embargo, la sombra del miedo aún acechaba. Uno de ellos, un hombre llamado Eliezer, levantó su mano en un gesto de súplica. ¿Y si el plan de Dios no se alinea con el nuestro? ¿Qué si somos simplemente un destello en la vasta inmensidad de su voluntad? Ismael, sintiendo el peso de tales preguntas,
miró hacia el cielo, y su espíritu clamó por respuestas. Recordemos a nuestras madres en la fe. Agar, cuando fue despojada de su dignidad, en el desierto encontró al Dios que ve. Ella llamó al Señor: Tú eres el Roy, Dios que ve. En nuestro sufrimiento el Señor no se distancia, sino que se acerca. En nuestras tribulaciones, Él está más presente. Con renovada determinación, el grupo se unió en una oración, levantando sus voces en una súplica unida. Oh Señor, que nuestros ojos se abran para ver tu gloria a través de las pruebas, clamaron, dejando que las palabras fluyeran como un río que hilaba sus almas. De repente, mientras los hombres sonaban de fervor, un viento intenso sopló. El ambiente cambió nuevamente. La oscuridad había crecido, y el silencio se tornó absoluto, como un eco de expectativa divina. Ismael sintió el temblor sutil del suelo bajo sus pies. Era un recordatorio de que Dios estaba a punto de manifestarse. «Escuchad», exclamó Ismael, sus ojos brillando de anticipación. «El Señor está al borde de la proclamación. Preparaos para la vigilancia. Porque así como en tiempos de Moisés, a quien el Señor hizo visitar el monte, nosotros también seremos levantados a un nuevo entendimiento. ¿Quién es este que viene de Edom, con vestiduras rojas de Bosra?» Isaías 63:1. No estemos ciegos a su voz. Fueron consumidos por una mezcla de temor y esperanza, sintiendo que los velos se desgarraban ante ellos. Ismael, con la mirada fija en el cielo, se preguntaba nuevamente: ¿qué es lo que el Señor nos revelará? ¿Qué mensaje pronto llegará? ¿Y quién será el conduil que lleve la noticia de nuestra redención? Los hombres, alzando las miradas, aguardaban ansiosos por una respuesta que parecía flotar en el aire. Los ecos de un futuro prometedor comenzaban a resonar con la cadencia de antiguas promesas. Pronto conoceremos la plena revelación de su propósito, exclamó Ismael, un fuego nuevo encendido en su pecho. La expectativa crecía, y el viento, como un mensajero, trajo consigo un susurro de esperanza. Prepárense, el tiempo de la cosecha está cerca. Así, el misterio continuaba, y las escrituras aún no cumplidas aguardaban el momento divino para brotar. Mientras Ismael miraba el horizonte, comprendía que una nueva fase del caminar de Dios había comenzado, y su respeto por lo divino se intensificaba. ¿Acaso el Altísimo no ubicaría a su pueblo como una señal entre las naciones? La noche empezó a desplegar su manto etéreo, iluminada por un fulgor tenue de estrellas que parecían susurrar secretos antiguos. Ismael, sintiendo la presencia palpable del Señor a su alrededor, no podía quitarse de la mente el eco de las promesas que resonaban en su corazón. Era como si el mismo cielo le hablara, instándolo a mirar más allá de las circunstancias. «Mirad hacia el firmamento», dijo Ismael, su voz suave pero firme, «pues esas estrellas son testigos de la fidelidad de Dios. Al igual que ellas no titubean en brillar, tampoco el Señor vacila en sus promesas. Aunque en este desierto nos sintamos olvidados, recordemos que su pacto es eterno». El grupo, sumido en un profundo silencio, contempló las lumbreras del cielo. Cada estrella era un recordatorio de la multitud de generaciones que habían clamado al Dios de sus padres. La esperanza comenzó a desplazar la incertidumbre, como un rayo de luz que atraviesa la oscura noche. Mientras el viento soplaba con una fuerza renovada, Ismael cerró los ojos y levantó su rostro hacia el cielo. «Señor, no somos dignos, pero te pedimos que nos hables. Danos claridad en el propósito de nuestro sufrimiento». En ese instante, el aire se tornó denso, y el grupo sintió un estremecimiento en sus corazones, como un latido que resonaba con la vida misma. De repente, se escuchó un susurro, no audible a los oídos humanos, sino grabado en lo más profundo de sus almas. «He aquí, cuando atraveséis el fuego, no seréis consumidos, y por el río, no os ahogaréis». Isaías 43:2. Estas palabras abrazaron a los hombres como un manto de luz, y un espíritu de valentía comenzó a surgir en cada uno. «No temáis», exclamó Ismael,
Porque el Señor ha prometido que estará con nosotros en cada tribulación. Ciertamente, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con renovado fervor, los hombres comenzaron a alzar sus voces en adoración, agradeciendo a Dios por su presencia y su inquebrantable amor. Mientras glorificaban, el suelo bajo sus pies pareció vibrar al compás de sus alabanzas. Al fondo de la llanura, un resplandor empezó a dibujarse en la lejanía, como si el mismo cielo estuviera abriendo una puerta divina. Ismael se giró en dirección a la luz, su corazón palpitando con rapidez. «¡Miren!», gritó. «Las promesas del Señor se manifiestan ante nuestros ojos. ¿Qué esta visión podría significar, sino que el tiempo de nuestra liberación se acerca?» Sus compañeros quedaron boquiabiertos al ver la luminiscencia crecer, llenando el aire con un aroma dulce de sacrificio. Era como si el mismo cielo se estuviera preparando para el anuncio de algo trascendental. Un susurro suave emergió del resplandor. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo y he visto su dolor. El tiempo de la redención está a la puerta». Ismael cayó de rodillas, sintiendo cada palabra como un bálsamo para su alma atormentada. «Oh Señor, tus planes son más altos que esos caminos de dolor que hemos recorrido. ¿Cómo puedes orquestar belleza a partir de nuestra tristeza?» La luz se intensificó aún más, y en esa claridad, Ismael vio una imagen fugaz. Un futuro de esperanza, de restauración, de un hogar que sería más que un destino físico, sino un lugar donde la presencia de Dios residiría con su pueblo. «¿Es esto tu promesa?», murmuró. «¿Seremos el testimonio de tu gloria entre las naciones?». La voz respondió resonando en la esplendorosa noche. «Así como yo liberé a Israel de Egipto, también os liberaré y seréis un pueblo conocido por su luz. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene con la mañana». Salmo 35. El grupo, movido por la revelación divina, comenzó a llorar y reír a la vez, en un mar de emociones encontradas. Pero en su corazón, algo transformador había emergido. La certeza de que su sufrimiento no era vano, sino que estaba inscrito dentro de un plan celestial. La oscuridad podría acechar, pero la luz de Dios había brillado con un renacer. Con el cielo como testigo, la convicción se apoderó de ellos. «Estamos listos, Señor», gritaron al unísono. «Llévanos a donde tú quieras guiarnos. Transformaremos nuestras lágrimas en acciones de fe». Y así, bajo el vasto cielo estrellado, sintieron que el tiempo de la revelación no solo había comenzado, sino que la historia de su redención se entrelazaba con el propósito divino de Dios, listo para dar a luz al cumplimiento de las promesas eternas. Con el espíritu lleno de expectación, Ismael miró nuevamente al horizonte. ¿Qué más nos revelará el Altísimo? ¿Acaso hay más por descubrir en el que guía nuestros pasos? El día amanecía con un resplandor dorado, brillando sobre el desierto como un recordatorio de la luz divina que guiaba a Ismael y a su grupo. Mientras los rayos del sol nadaban en el horizonte, Ismael se sintió renovado por la experiencia de la noche, el eco de la voz del Altísimo aún resonando en su corazón. Habían escuchado la promesa de Dios y el peso de esa verdad iluminaba sus almas con un propósito renovado. Sin embargo, con cada nuevo amanecer surge un desafío, y Ismael sintió en su espíritu que la jornada que tenían por delante no sería sencilla. Con el amanecer, surgieron preguntas que parecían agitar el aire. ¿Cómo habremos de caminar en esta nueva revelación?, se preguntó. A su alrededor los hombres que lo habían seguido esperaban ansiosos su liderazgo mientras comenzaban a desmontar su campamento. «Hermanos», exclamó Ismael, reuniendo la mirada de cada uno de ellos. «Hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Debemos avivar el fuego de nuestra fe. Hay una senda por delante, y el Señor nos está guiando. Es tiempo de avanzar, pero también es tiempo de ser valientes». Se levantaron murmullos de acuerdo entre los hombres, mientras comenzaron a empacar sus cosas y prepararse para lo que estaba por venir.
Cada uno sentía la chispa encendida dentro de sí mismo, un sentido de misión que los unía. Tras un breve desayuno, se dirigieron hacia el este, donde el horizonte prometía un nuevo comienzo. La travesía a través del desierto no fue fácil. El sol ardía como un testigo inclemente. Ismael y su grupo tenían sed, sintiendo la presión del calor y la falta de agua. Sin embargo, recordaron las palabras que les había hablado su líder, y en su interior, una resistencia se forjaba. Oraron, clamando a Dios por sustento en medio de las pruebas, confiando en que Él proveería. Dios de Abraham, oye nuestro clamor. Ismael elevó su voz en oración, guiando a sus hermanos hacia un llamado de unidad. Sabemos que tú estás presente, aunque el desierto sea frío como la duda. Proveerás para nuestras almas, así como prometiste a nuestros padres. Y entonces, en el silencio de esa petición, como respuesta, una brisa suave sopló, trayendo consigo un aroma fresco e inesperado. Ismael detuvo su marcha de golpe. Esperad, algo acontece. Los hombres se miraron entre sí, llenos de preguntas. Ismael cerró los ojos sintiendo con fuerza la dirección del viento. De lejos, a través de las vastas arenas, divisaron un brillo. No era el reflejo del sol, sino el destello de una corriente de agua. «Allí, un manantial», exclamó uno de los hombres, y su voz resonó en la llanura. Rápidamente, Ismael dirigió su grupo hacia el agua que brotaba entre las rocas, y formaba una pequeña charca. El destello de la vida en medio de la sequedad les infundió alegría. Con ansias, se acercaron al pozo. Algunos se arrodillaron, sumergiendo sus manos en el agua, llevándola a sus labios. Ismael, sintiendo la refrescante vitalidad, recordó cuán fiel se había mostrado el Señor a lo largo de su viaje. En ese momento, mientras el agua saciaba su sed, comprendió que la provisión de Dios no solo era para sus cuerpos, sino para sus almas cansadas. Mientras se refrescaban, comenzaron a compartir historias de sus propias luchas y victorias. Los recuerdos del dolor se desvanecieron un poco ante la revelación de la bondad de Dios en sus vidas. La conversación fluyó, cada uno reconociendo que el sufrimiento que habían soportado estaba dando fruto. Cuando el último hombre hubo saciado su sed, una sensación de comunidad se despertó entre ellos. ¿Acaso no hemos visto con nuestros propios ojos la fidelidad del Señor?, dijo Ismael mientras veía a sus hermanos. La revelación de su cuidado comienza ahora. Debemos recordar este momento cuando estemos enfrentando nuevos desafíos, porque cada vez que clamemos, Él responderá. Las aguas de este pozo son un símbolo de vida. Somos llamados a ser esa vida entre las naciones. Al escuchar sus palabras, los hombres asentían con la cabeza, sintiendo que la visión que había comenzado entre ellos estaba cobrándose fuerza. Mientras volvían a empacar, una pregunta hizo eco en el corazón de Ismael. ¿Para qué hemos sido llamados a ser una gran nación? ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros? Con cada paso que daban, las preguntas se profundizaban en su corazón. Pero más allí, en el horizonte, comenzó a aparecer una figura distante, un monte que asemejaba un sacrificio, y aunque no lo sabían aún, la presencia de lo divino los aguardaba. El camino, por difícil que fuera, estaba lleno de promesas, y con fe renovada estaban listos para enfrentarse al cumplimiento de aquellas que aún no entendían en su totalidad. La travesía continuaba, y sin saber cómo, la revelación de su destino nocturno brillaba entre las estrellas de la noche, aguardando ser desenredada en plenitud. Así, Ismael concluyó que no todo estaba revelado, que lo que estaba por suceder, el encuentro con el propósito de Dios, aguardaba en la calma que seguía a la tormenta. Con el corazón palpitante y la mirada fija en el monte que parecía señalar un nuevo comienzo, él se preguntó, ¿qué más se esconderá en el futuro, en el oscuro abismo que nos aguarda? La historia de nuestra redención apenas estaba comenzando a desvelarse.